pues entramos ya en la celebración de este rito de inscripción del nombre y de entrada, digamos, ya serán admitidos a los sacramentos de la iniciación cristiana si todo va bien y es normal el proceso, en la vigilia pascual. Bueno, esto suele hacerse, como dije en el video anterior, en la misa del primer domingo, el domingo de la Cuaresma. También porque está muy relacionado, lo vais a ver con los escrutinios, sobre todo, está muy relacionado con las tentaciones del desierto, de Jesús en el desierto. El primer domingo de Cuaresma siempre se lee, independientemente del ciclo en el que se tenga, en el que se lee el pasaje de las tentaciones de Jesús en el desierto, que además están los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Una vez que se ha terminado la lectura, se tiene la homilía y después de la homilía comenzaría este primer rito que estamos viendo, que es la presentación de los candidatos. Dice la rúbrica del RICA. Acabada la homilía, el sacerdote que esté al frente de la iniciación de los catecúmenos, o un diácono o catequista, o un delegado de la comunidad, es decir, el que esté responsable del catecumenado en ese momento, presenta a los que han de ser elegidos con estas o parecidas palabras. Reverendo Padre, si se dirige al sacerdote o al obispo, ¿no? Próximas ya las solemnidades pascuales, los catecúmenos aquí presentes, confiados en la gracia divina y ayudados con las oraciones y el ejemplo de la comunidad, y aquí tenemos siempre la sinergia de la ayuda de Dios, que es la gracia divina, más la oración y el ejemplo de la Iglesia. Porque esto no es una obra solo de Dios, o no es una obra solo de la Iglesia, sino que están unidos. Piden humildemente que después de la debida preparación y de la celebración de los escrutinios, que es lo que se va a proceder en el tiempo este, les admitan a participar en los sacramentos de bautismo, confirmación y Eucaristía. Y el que preside la misa, el sacerdote o el obispo, dice: acérquense los que han de ser elegidos, acompañados por sus padrinos o madrina. Y entonces, y aquí es curioso, fijaos, dice la rúbrica, entonces se les va llamando a todos por su nombre. Bueno, si son muchos, van todos a la vez. Y cada uno con su padrino se adelanta y se queda de pie ante el celebrante. O sea, aquí el padrino tiene que dar la cara, porque en los ritos anteriores fueron tomados como testigos, aquí tiene que dar la cara por ese ahijado, por ese catecúmeno al que va a llevar a bautizar. Y luego dice el celebrante, el obispo o el sacerdote que sea, dice: la Santa Iglesia de Dios desea ahora asegurarse de que estos candidatos han sido hallados idóneos para entrar en el grado de los elegidos, de los electi, y así celebrar las próximas solemnidades de la Pascua. Si la Iglesia siempre es muy prudente y no quiere dar nunca un paso en falso, por eso busca este tipo de aseguramiento, ¿no? Entonces hay que asegurarse de esto. Vuelto hacia los padrinos, el sacerdote se vuelve a los padrinos, les dice a ellos: por eso os ruego a vosotros, padrinos, madrinas, que deis vuestro testimonio. Y les hace la siguiente pregunta: ¿han escuchado fielmente la palabra de Dios anunciada por la Iglesia? Y los padrinos responden: sí, la han escuchado fielmente. ¿Por qué primero es esta pregunta? Pues porque es lo primero que Dios pide, el Shema. Escucha. Hay que escuchar la palabra. Porque a partir de la escucha, el fide ex audito, dice San Pablo, comienza a actuar la gracia, comienza a llegar el Evangelio al alma de la persona. Primero es escuchar. Sigue el diálogo. Dice el celebrante: ¿han comenzado a caminar ante Dios guardando la palabra recibida? Y responden los padrinos: sí, han comenzado. Una cosa es escuchar, y después de escuchar se comienza a caminar según la palabra que ha llegado a mis oídos. Fijaos que la Iglesia, en ese ejercicio maternal y de prudencia, exige muy poco. Simplemente si hay un inicio de conversión. Porque saben que la vida cristiana es una lucha que dura hasta el día de la muerte. Y por lo tanto, toda la vida estaremos caminando en fidelidad entre el fidelidad y el pecado hacia el encuentro con Dios. Y tercera pregunta:
dice el celebrante, ¿están unidos fraternalmente a la comunidad y a sus oraciones? Y los padrinos responden, sí, están unidos. Claro, se supone que estos catecúmenos en estos años han participado al menos de la liturgia de la palabra, de la oración de la iglesia. Han orado en las vigilias. Por tanto, ya tienen un contacto asiduo con la comunidad cristiana. Y lo mismo da una opción de interrogar a la comunidad cristiana en este sentido. El siguiente rito es el interrogatorio de los candidatos y su admisión al tiempo de purificación o preparación inmediata. Dice el Rica, el celebrante, mirando a los catecúmenos, antes eran los padrinos, si os acordáis, ahora es a los catecúmenos, los exhorta e interroga con estas o parecidas palabras. Ahora os hablo a vosotros, queridos catecúmenos. Vuestros padrinos y catequistas, toda la comunidad, si ha tomado parte, han dado buen testimonio de vosotros. Es decir, ellos han dicho, ahora hay que confirmar por vuestra parte. Y la Iglesia, confiando en este sufragio, en este voto de confianza, os llama en nombre de Cristo a los sacramentos pascuales, porque la Iglesia siempre confirma lo que Cristo hace en ellos. Ahora pues, os toca a vosotros, que ya habéis escuchado desde hace tiempo la palabra de Cristo, dar vuestra respuesta en presencia de la Iglesia, descubriendo vuestro pensamiento. ¿Qué queréis hacer ahora vosotros? Estos han dicho que sí, la Iglesia está dispuesta a aceptaros, pero vosotros, ¿qué decís? Esta es como el triple esquema de este momento, ¿no? Y por eso viene la pregunta que se les hace a los catecúmenos. ¿Queréis iniciaros en los sacramentos de Cristo? Bautismo, confirmación y Eucaristía. Y los catecúmenos responden, sí queremos. Y sigue el celebrante, y aquí viene la clave porque es el corazón del rito. Decid pues vuestros nombres, por favor. Y entonces ahora cada uno con sus padrinos se acerca al celebrante y le dice el nombre. Y automáticamente este nombre se inscribe en un cuaderno, en un folio, en un pergamino, para saber quiénes son los catecúmenos. Esto puede ser de distinta manera. O bien se dice, me llamo Pablo López Fernández. Y entonces hay un escriba al lado, un secretario, que va tomando nombre. O bien el mismo candidato escribe su nombre y plasma y firma su nombre en un papel, ¿no? Hay distintas maneras de proceder. Todo esto. Si fueran muchos, digamos que la lista ya está hecha. Y después, cuando ya ha terminado, se hace la lista. Estos son los nombres de los postulantes. Y empieza a leerse los nombres de todos y cada uno de ellos. Una vez que se ha elegido, supongamos que sean 1, 2, 3 catecúmenos, ¿no? Acabada la inscripción, el celebrante se vuelve a los candidatos y les dice: Pablo y Marisa, habéis sido elegidos para que seáis iniciados en los sagrados misterios durante la próxima vigilia pascual. Y responden los catecúmenos: demos gracias a Dios. Ahora, por tanto, y esta es como la última recomendación que les hace el celebrante, el sacerdote o el obispo, ahora, por tanto, vuestro deber es, como el de todos nosotros, que ayudados por la divina gracia, y fijaos ahora, ofrezcáis a Dios, que es fiel a su llamamiento, o sea, esto ya se presupone, la fidelidad de Dios, vuestra fidelidad, que ofrezcáis al Dios fiel vuestra fidelidad, y que os esforcéis con todo entusiasmo en llegar a la plena verdad de vuestra elección, que ofrezcáis vuestra fidelidad y que os esforcéis con ánimo, con entusiasmo, con alegría, en llegar a la Pascua, a recibir los sacramentos. Después dice, vuelto a los padrinos, el celebrante les dice: os encomendamos en el Señor a estos catecúmenos. Fijaos la importancia de los padrinos, lo que os decía en el vídeo anterior, la responsabilidad que tienen ante Dios, ante la Iglesia. Os encomendamos en el Señor a estos catecúmenos de los que habéis dado testimonio, para que los acompañéis con vuestra ayuda
y con vuestro ejemplo hasta que reciban los sacramentos de la vida divina. Estamos ahora ya en el último de los ritos. Una vez que se ha hecho todo esto, les dice el sacerdote a los padrinos que pongan su mano derecha sobre el hombro de los candidatos. Y mientras tanto, la comunidad hace unas intercesiones, unas súplicas, que pueden ser esta y complementada con otras de la intención universal de los fieles, y que tienen este tenor. Dice un lector: por los catecúmenos, para que recordando el día de su elección permanezcan siempre agradecidos a la bendición celestial, roguemos al Señor, escúchanos, Señor. Para que empleando bien este tiempo de gracia, soporten las penalidades de la renuncia y prosigan con nosotros las obras de la santificación, roguemos al Señor, escúchanos, Señor. Por sus catequistas, para que les muestren la suavidad de la palabra de Dios, roguemos al Señor, le rogamos a Dios. Bueno, y siguen una serie de peticiones por los padrinos, por la familia de los catecúmenos, por la asamblea local, la iglesia cristiana del sitio. E incluso, fijaos, hay una última petición que es muy curiosa. Por los que todavía dudan, porque puede haber catecúmenos que no se enfrenten a este rito, que no estén preparados del todo, que no se tenga claro su idoneidad, ¿no? Dice, por los que todavía dudan, para que fiándose de Cristo lleguen con decisión a la unión de nuestra fraternidad. Roguemos al Señor, escúchanos, Señor. Y termina con una oración sobre los elegidos, ¿no? Extendiendo las manos sobre los elegidos, el sacerdote concluye con esta oración. Por ejemplo, oh Dios, que eres creador y restaurador del género humano, sé propicio a estos hijos de adopción e incluye en la nueva alianza el retoño de nuevos hijos, para que, hechos herederos de la promesa, se alegren de recibir por la gracia lo que no se consigue por la naturaleza. Es decir, por la gracia se consigue ser hijo de Dios, por naturaleza no. Por naturaleza somos todos criaturas amadas de Dios, queridas por Dios, cuidadas por el Señor, todo eso. Pero solo por el bautismo se adquiere la condición de hijos de Dios. Terminados estos ritos, se despide a los elegidos. En caso de que continúe la misa, los fieles se quedan y sigue la misa, pero si no, todos ya salen despedidos, ¿no? Y entonces la fórmula de despedida es muy bonita, dice: queridos elegidos, ya no catecúmenos solo, sino elegidos, habéis entrado con nosotros en el camino cuaresmal. Cristo será vuestro camino, vuestra verdad y vuestra vida, especialmente en los próximos escrutinios, en que os reuniréis con nosotros. Ahora marchad en paz. Y aquí terminaría propiamente el rito de elección y de inscripción del nombre.